Hola, bienvenidos. El objetivo de este vídeo es mostrar de forma práctica cómo se ha de diseñar un circuito secuencial síncrono. Por lo que vamos a definir en primer lugar cómo es la arquitectura. Seguidamente se estudiará qué hay que tener en cuenta para conseguir la máxima frecuencia de funcionamiento cumpliendo, en todo caso, con la llamada condición de Hall. Además, mostraremos cómo se han de sincronizar los datos de entrada a uno de estos circuitos y finalmente aplicaremos estos conceptos a un circuito real donde hay que tener en cuenta, además de lo anterior, el skew, concepto que definiremos para el reloj y para el reset. Todo ello, aunque el diseño se haga en VHDL, en Verilog o en cualquier otro lenguaje, pues hay que recordar siempre que con estos lenguajes de descripción de hardware no se programa, sino que se describe hardware. En la figura tenéis una arquitectura genérica de un circuito secuencial síncrono. Está compuesto por un registro de entrada, registro 1 a la izquierda de la figura y registro de salida o registro 2 a la derecha de la figura. En medio, entre ambos registros, hay un circuito combinacional más o menos grande en el cual se va a procesar la información que entre en nuestro circuito secuencial síncrono. Los datos se reciben, por tanto, en el registro 1 de forma síncrona con el flanco de subida, o el de bajada en su caso, de reloj. Aunque luego veremos que no siempre es así, y por tanto es necesaria una sincronización previa de los datos antes del registro 1. Este tipo de arquitecturas mejora la inmunidad al ruido, eliminando los glitches que pudieran venir procedentes del exterior hacia el registro 1. Lo comentaremos con algo más de detalle un poco más adelante. Se comporta pues como una especie de filtro de dichos ruidos. El registro 2, por su parte, el registro de salida, elimina los glitches que se pudieran producir en el circuito combinacional interno, debido a las carreras de las señales internas del mismo. Con ello, los resultados a la salida del registro 2 o registro de salida se envían en las mejores condiciones. En todo caso, los circuitos combinacionales hay que diseñarlos bien. Carnot no es la solución a todos los problemas. Lo único que se obtiene es una solución con el menor número de puertas lógicas básicas del álgebra. Lo mismo que obtendríamos con Quine-McCluskey, por ejemplo. Cuando se busca velocidad, por ejemplo, hay que usar puertas del mismo tipo. Lógica negada. Que tengan el mismo o parecido número de entradas, etc. La simplificación de Carnot deja de ser útil, si bien sí que es una buena primera aproximación al problema del diseño lógico, donde se ha de buscar ecualización en tiempo de los caminos seguidos por la o las señales, optimización de la lógica minimizando el número de puertas sin violar el punto anterior y que sean del mismo tipo, y búsqueda de bajos consumos con altas velocidades. Esto no deja de ser bastante difícil de conseguir, por no decir imposible. ¿Cuál es la frecuencia máxima de funcionamiento que podemos conseguir en un circuito secuencial síncrono y de qué factores dependen? El dato de entrada debe garantizar el tiempo de setup y de hold del registro 1, algo que está garantizado si los datos ya vienen sincronizados para que no se produzca una situación de metaestabilidad. Estudiaremos este concepto de metaestabilidad con detalle un poquito más adelante. Pero, ¿cuál es el origen de los datos que llegan al registro 1? Los datos de entrada pueden proceder de un bloque combinacional exterior del que no se tiene control. En este caso, se ha de garantizar que dicho dato de entrada esté estable al menos 2 ciclos completos de reloj CLK de nuestro sistema. Condición de Nyquist, es decir, que la frecuencia del reloj CLK de nuestro sistema secuencial síncrono sea como mínimo 2 veces el ancho de banda de la señal, mejor 2,5 veces mayor, a fin de poder muestrearlo adecuadamente. De esta manera, aunque en el primer ciclo se incumpliera alguno de los tiempos mencionados, hold o setup, en el segundo la operación se realizaría con éxito, como demostraremos más adelante. La señal de entrada puede proceder también de un circuito secuencial, síncrono, exterior, con un reloj diferente en frecuencia y en fase con el nuestro. En este caso, la solución pasaría por que la señal de reloj CLK de nuestro sistema fuera al menos 2 veces, mejor 2,5 veces superior a la frecuencia del reloj del sistema que nos entrega los datos. Sigue siendo la condición de Nyquist.
O bien, la señal de entrada puede proceder de otro bloque síncrono perteneciente a nuestro sistema, que el sistema que pertenece al circuito de la figura. En este caso no existe problema, pues ambos funcionan con el mismo reloj y siempre que el cálculo de la frecuencia y de los retardos de los bloques combinacionales se haya realizado adecuadamente, el circuito funcionará correctamente. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si este dato, ya sincronizado de entrada, accede al registro 1? Lo primero que tiene que ocurrir, vamos a dar por supuesto que se van a cumplir los tiempos de setup y de hold. Lo primero que tiene que ocurrir es que ese registro pase los datos de la entrada hacia su salida, antes del circuito combinacional. Es decir, hay un tiempo de propagación máximo, en las peores condiciones, T sub FF máximo. Luego, el circuito combinacional procesará esa información y se tomará un tiempo, un retardo de la lógica combinacional, también en condiciones máximas que son las peores, o en las peores condiciones. Y finalmente, debemos garantizar que ese dato, una vez procesado por el circuito combinacional, esté en la entrada del registro 2 o registro de salida un tiempo de setup en su valor máximo, que es las peores condiciones. Y todo eso tiene que ocurrir en menos de un periodo de reloj, tal y como expresa la ecuación número 1. Así que acabamos de deducir de qué depende la frecuencia de funcionamiento. Pues depende del tiempo de propagación del primer registro, del retardo de la lógica combinacional y depende del tiempo de setup máximo del registro de salida. No hemos hecho distinción en las características del registro 1 y el registro 2. Vamos a suponer, por simplicidad, que ambos registros tienen las mismas características. ¿Qué es lo que pasa con la condición de Hall? Para el registro 2 hay que tener en cuenta que tras la llegada del primer flanco de reloj y suponiendo que se cumple la inecuación para el cálculo de la frecuencia que hemos visto en la diapositiva anterior, con el segundo flanco de reloj, el primer dato aparece a su salida después del tiempo de propagación del registro de salida. En ese mismo instante, el segundo dato procedente del exterior, a través de la entrada, comienza a viajar hasta llegar a la entrada del registro 2. Si este viaje fuera lo suficientemente rápido, imaginemos que han cambiado las condiciones de funcionamiento del circuito y que ahora los tiempos involucrados no son máximos sino mínimos, que sería el peor caso. Por tanto digo, si este viaje fuera lo suficientemente rápido, porque los retardos son mínimos ahora, el dato anterior pudiera no cumplir el tiempo de Hall, haciendo imprevisible el resultado final a la salida del registro 2, es decir, provocando en el registro 2 un estado en su salida de metaestabilidad. Por tanto, la ecuación que rige la condición de Hall, que llamamos ecuación número 2, es que el tiempo de propagación del registro de entrada, T sub FF mínimo en este caso, más el tiempo de procesamiento de la lógica combinacional mínimo, sea en todo caso mayor o igual, mejor mayor, que el tiempo de Hall máximo que tiene que estar el dato en la salida, en el registro de salida, a la entrada del registro 2. Si se cumple esto, decimos que se cumple la condición de Hall. Por tanto, lo que podemos decir es que el tiempo de setup y el de propagación de los registros y por supuesto el de retardo de la lógica combinacional condiciona la frecuencia de funcionamiento y viceversa, pero no el tiempo de Hall. El tiempo de Hall no condiciona la frecuencia de funcionamiento. Es decir, el tiempo de Hall es una condición que hay que cumplir, pero en ningún caso condiciona la frecuencia del reloj, pues únicamente está relacionado con los tiempos de propagación de los registros y el retardo de la lógica combinacional. Aquí tenemos algunos ejemplos extremos, pero para que veáis cómo funcionan en algunos casos particulares estas dos ecuaciones. Fijaos, el primer ejemplo no tiene lógica combinacional, tenemos dos registros o dos flip-flops, en el caso más sencillo, conectados en serie, uno detrás de otro. Lo que estamos haciendo es un registro de desplazamiento o un retardador síncrono de dos ciclos de reloj, uno por cada flip-flop, por cada registro, o registro de desplazamiento, como digo. Bien, lo único que tenemos que hacer es particularizar la ecuación número 1 que hemos visto hace dos diapositivas, suprimiendo el retardo de la lógica combinacional porque no hay. Y la ecuación queda simplificada de esta manera y, por tanto, como veis, podríamos tener un circuito con una frecuencia de funcionamiento mayor que la anterior, obviamente. Un segundo ejemplo es cuando hay una realimentación.
Una realimentación en un circuito secuencial síncrono no ofrece problemas, no así en circuitos puramente combinacionales, que no se debe hacer nunca bajo ninguna circunstancia, como explicamos en su momento en el vídeo correspondiente. En este caso, lo que tenemos es que el mismo registro, el mismo flip-flop, nos proporciona el tiempo de propagación máximo, el tiempo de setup máximo, y en este caso la lógica combinacional es el retardo de una puerta NOR, también en su valor máximo. Y bien, aplicando la expresión para el cálculo de la frecuencia de funcionamiento, obtenemos lo que tenéis en la figura. Es muy sencillo. El caso extremo sería que no hubiera entrada, en sentido estricto, de datos a un circuito secuencial síncrono. Lo que tenéis en la figura es un circuito también secuencial síncrono. Lo único que sucede es que la entrada del registro, en este caso del flip-flop, del único que existe, es la salida negada de ese flip-flop. Este circuito, en realidad, el periodo del reloj tendría que ser mayor o igual que la suma del tiempo de propagación del flip-flop en su valor máximo y el tiempo de setup en su valor máximo. Este circuito, además, tiene un funcionamiento particular, y es que si analizamos a lo largo del tiempo, durante varios ciclos de reloj, lo que vemos es que es un divisor de la frecuencia del reloj, en este caso divisor síncrono por 2. Es decir, la salida es exactamente igual que la señal de reloj CLK, pero de frecuencia mitad. ¿Cómo sincronizar los datos de entrada a un circuito secuencial síncrono como el nuestro? Bien, la única estructura que nos garantiza una sincronización perfecta siempre que se cumpla la condición de Nyquist es la que tenéis en la figura. En realidad es, como veíamos antes, dos flip-flops unidos en serie, formando un registro de desplazamiento, donde he marcado a propósito el valor Q1, que es la salida del flip-flop de entrada, 1, y tanto la entrada como la salida. La entrada suponemos que no está sincronizada, mientras que la salida de este circuito ya está sincronizada y se podría introducir en cualquiera de nuestros circuitos secuenciales síncronos para una frecuencia de reloj CLK, como aparece en la figura. Bien, hemos marcado ahí varios ciclos de reloj. Hemos supuesto que la entrada, eso sí, para cumplir con la condición de Nyquist, dura al menos 2 periodos de reloj, pero puede producirse la aparición de la entrada en cualquier momento. Aquí he puesto una situación ideal, no hay ningún problema. Llega la entrada, no hay ningún problema. Los flancos de reloj permiten determinar al registro 1 o al registro 2 cuál es el valor de la señal de entrada. En el caso del registro 1 vemos que en el segundo flanco de reloj su entrada vale 0, por tanto su salida Q1 se mantiene a 0, suponiendo que inicialmente ambos flip-flops están a 0. En el flanco de reloj número 3 vemos que la entrada ha pasado a valer en algún momento a lo largo del periodo de reloj a nivel alto, un 1 lógico, y por tanto con un pequeño retardo, un tiempo de propagación de ese registro 1, pues ese 1 se ve en la salida del registro, en Q1. Y en el cuarto ciclo de reloj ese valor de entrada se mantiene a 1, ya digo que tiene que durar al menos 2 periodos de reloj estables, sin modificar su valor, pues el Q1 se mantiene otro periodo de reloj más a nivel alto. Pero en el quinto flanco de reloj, la entrada ya vale 0. Ha cambiado de un nivel alto a nivel bajo, y por tanto Q1, digamos, en el flanco correspondiente, que en este caso sería el sexto flanco, de acuerdo, se pone a nivel bajo. Pues bien, la señal de salida, por tanto, aparecería a nivel bajo de esta manera. Aparecería reflejando el valor de la entrada, pero retardado o desplazado 2 ciclos, 2 flancos de reloj, 2 periodos de reloj, como corresponde a la presencia de 2 flip-flops. Por lo demás, la entrada y la salida son idénticas, solamente hay un desplazamiento en el tiempo de 2 periodos de reloj que no tiene ninguna importancia en un circuito secuencial síncrono, sobre todo si es de muy alta frecuencia. Pero, ¿qué es lo que sucede si se incumple el tiempo de setup en alguno de los registros? He puesto un ejemplo en el cual, aunque la señal de entrada dure al menos 2 periodos de reloj, haya un incumplimiento del tiempo de setup. Fijaos, supongamos que la entrada cambia de nivel bajo a nivel alto, de 0 a 1, justo en el flanco o durante el flanco del segundo flanco de reloj. Pues bien, en este caso se está violando
el tiempo de setup porque decimos que el tiempo de setup de un flip-flop es el tiempo inmediatamente anterior a la llegada del flanco de sincronismo en el que el dato de entrada no puede cambiar y aquí está cambiando. Por tanto, se produce una situación de metaestabilidad. Acabamos de definir la metaestabilidad. Claro, ¿qué es lo que puede pasar en QS1? Metaestabilidad no quiere decir que sea un estado nuevo, extraño, que no es un 0 ni un 1, no, sino que no podemos predecir cuál va a ser el valor final. He puesto QS1 y QS1' en el cronograma de la figura para indicar que la salida del primer registro, el registro 1, puede evolucionar hacia un 1 o puede evolucionar hacia un 0. Si evoluciona hacia un 1, pues no hay ningún problema, porque ya a partir del tercer flanco de reloj, la señal de salida se pondrá a nivel alto y seguirá las evoluciones perfectamente de la entrada, suponiendo que que no incumpla más cosas, solamente incumple en este caso el tiempo de setup. Pero si evoluciona, y ahí tenéis Q'1 hacia un 0, en realidad no se pondrá 1, como podéis observar, hasta la llegada del tercer flanco de reloj. De esa manera, la señal de salida prima es similar a la señal de salida, pero dura prácticamente un periodo de reloj menos. En cualquier caso, en un caso o en otro, la señal de salida o salida prima están perfectamente sincronizadas y la metaestabilidad la hemos eliminado. Insisto, esto es posible si la señal de entrada dura al menos 2 periodos de reloj y además se utiliza esta estructura síncrona, estos dos flip-flops formando un registro de desplazamiento, si no es imposible sincronizar los datos. ¿Qué otra diferencia observamos? La señal de salida dura prácticamente 3 periodos de reloj y la señal de salida prima dura 2 ciclos de reloj aproximadamente. En cualquier caso, el procesamiento posterior dentro del circuito secuencial síncrono sabrá determinar qué hacer en un caso o en otro, o habría que, pero vamos, no tiene demasiada importancia. ¿Qué no soluciona el problema de metaestabilidad? Pues lo que no soluciona son, como se proponen en algunos textos, circuitos como el que tenéis en la figura. Fijaos, la señal de entrada asíncrona la hemos llamado async. El primer registro, el registro de entrada, registro 1, le hemos puesto en su entrada de datos un 1, fijo. Lo que queremos sincronizar es la señal async y la señal de reloj, que vamos con la que luego se comparte con el resto del circuito secuencial síncrono, pues es CLK, solamente afecta al registro 2. Pues bien, ¿qué es lo que sucede en este circuito? Bueno, si la señal async, que hace las veces de reloj del primer registro, llega en un determinado instante, cambia de nivel bajo a nivel alto, por ejemplo, de nivel alto a nivel bajo o al revés, en fin, eso es indiferente, pues no pasa nada. Ese 1 del registro 1 pasará a QS1, como veis en la figura, pero amigo, ahora resulta que no podemos prever ese cambio de QS1 de nivel bajo a nivel alto cuándo se va a producir, depende de async. Y por tanto, no podemos prever que no se vaya, no podemos asegurar que no se vaya a producir metaestabilidad en el registro 2 porque se incumpla, en este caso, en la figura, el tiempo de setup del registro 2. Por tanto, lo que tenéis ahí es una situación idílica, pero no podemos garantizar que no se vaya a producir metaestabilidad en el segundo registro y por tanto esa metaestabilidad se vea a la salida del circuito del registro 2, señal sync teóricamente sincronizada, que no lo está de hecho, o no lo está de forma correcta. Otro circuito que se ha propuesto es el que tenéis en la figura, es un circuito un poco más elaborado. Efectivamente, los registros 1 y 2 están entre sí formando un registro de desplazamiento con el mismo reloj, como debe ser, pero ahora la señal sync no es la salida del registro 2, sino es el AND entre la señal QS1 y la señal Q negada del registro 2. Pues bien, en este caso, supongamos que la señal asíncrona incumple, por ejemplo, el tiempo de hold, el tiempo de setup, perdón, del registro 1 y se produce una posible situación de metaestabilidad. Pues claro, si en QS1 hay una posible situación de metaestabilidad que puede derivar en un 1 o un 0, eso mismo, a través de la puerta AND, se puede extrapolar, se puede aparecer en la señal supuestamente sincronizada, con lo cual no garantizamos el cumplimiento de los tiempos de setup y de hold en la señal supuestamente sincronizada. Así que, de nuevo, esto no es un circuito correcto para sincronizar datos.
Hay otras posibilidades y es utilizar lo que se llaman los circuitos síncronos, mutuamente asíncronos. Es decir, tenemos un registro 1 que utiliza un reloj CLK1, un registro 2 que utiliza un reloj CLK2 y por tanto no forman un circuito secuencial síncrono. La señal de reloj debe ser común, y lo que hay es que la transferencia de datos del registro 1 al registro 2 se realiza si se ha producido previamente lo que se llama un protocolo de handshake, de comunicación, un protocolo de acuerdo entre ambos registros. Oye, ya no tengo datos, envíame más datos, ya los he recibido, espérate. En fin, lo que estamos hablando es de un circuito que puede ser una solución, que son mutuamente asíncronos, ambos registros, pero que necesitan de un protocolo adicional y por tanto un control de ese protocolo, que lo que hace es complicar el circuito. Y bueno, esto digamos que no parece muy práctico, pero se utiliza en algunas ocasiones. Bien, hasta ahora lo que hemos visto es una arquitectura donde hay un registro de entrada, uno de salida y una lógica intermedia. Aquí he replicado ese mismo esquema del circuito secuencial síncrono para un tercer flip-flop, tercer registro, pero esta situación es ideal. En realidad, esto solamente es un circuito teórico. ¿Qué es lo que ocurre de verdad? Lo que ocurre de verdad es lo que se llama skew del reloj, también en el reset, pero tiene menos importancia. Porque al final, cuando uno hace un reset de una máquina electrónica digital síncrona, pues el reset puede tardar más o menos, pero al final, quiero decir, se puede producir algún tipo de metaestabilidad en algún lado por skew, pero bueno, al final no reviste demasiada importancia, sobre todo si se tienen las precauciones adecuadas. Pero el reloj puede tener el siguiente problema entre comillas, que se llama skew. Y esto se produce porque los flancos activos del reloj no alcanzan a todos los flip-flops del sistema a la vez. También ocurre con la señal de reset, como digo. Puede haber estado en un reset, puede haber estados indeseados intermedios hasta llegar al reset final, inicialización inicial. Esto hay que tener cuidado, pero bueno, se puede solucionar. Pero donde tenemos que ser muy cuidadosos realmente es lo llamado skew del reloj. Insisto, ahí he reflejado en verde, en la figura que pongo, figura real, he reflejado en verde los retardos que tiene la señal de reloj para llegar a la entrada de reloj del registro 1, más luego para desplazarse ese reloj hasta llegar a, o sea, un retardo T sub 2, y una vez que se ha transcurrido el retardo T sub 2, para llegar al registro 2, a la entrada de reloj, hay un retardo 3, y luego un retardo 4, un retardo 5, es decir, he tratado de reflejar todos los retardos que se puedan producir. Pero no solamente eso, también he reflejado no solamente los retardos propios de los registros, tiempo de setup, tiempo de hold, etcétera, o tiempo de propagación, sino también he reflejado el tiempo o retardo debido a las interconexiones, que sobre todo en el diseño de circuitos integrados digitales hay que tener muy en cuenta. Bien, por tanto, todas las señales globales en los circuitos tienen altas cargas, lo que puede producir retardos y por tanto skew. Esto que parece propio de circuitos integrados, en realidad se puede producir también en placas de circuito impreso, digamos, placas de circuito impreso complicadas, complejas, con muchos circuitos, donde es tremendamente importante el rutado de la línea de reloj y la de reset para minimizar lo que vamos a describir ahora, el skew del reloj. Por tanto, fijaos, tenemos parámetros de tiempo de los registros, parámetros de tiempo de la lógica, que además no tiene por qué ser igual, por eso he puesto dos etapas de un circuito secuencial síncrono, y también hay retardo de las interconexiones y además retardo en la propia línea del reloj. El reloj, como digo, tiene skew, no llega a la vez a todos los registros. Podemos imaginar un circuito integrado que tenga, pues qué sé yo, 2 o 3 millones de flip-flops, tampoco es una gran cosa, y si queremos que sea síncrono, en realidad los flancos de reloj deben llegar a la vez a todos los registros, a todos los flip-flops. Claro, esto es impensable, esto es una situación teórica, en realidad se produce skew siempre. Lo que hay que hacer es saber tratarlo para poder minimizar sus efectos. Bien, pues lo que sucede es lo siguiente. Condición de skew. La definimos como: se producirá skew según las ecuaciones que tenemos ahí. Hemos identificado la letra delta si el retardo T sub 3 más T sub 2, que es el tiempo que tarda la señal de reloj en llegar al flip-flop número 2, por ejemplo, menos T sub 1, que es el retardo
el tiempo que tarda en llegar a la entrada del reloj del registro 1 es distinto de 0. O bien, en la segunda etapa, si T4 más T5 menos T sub 3, de acuerdo, es también distinto de 0. En este caso, simplemente estamos diciendo que hay skew porque los flancos de reloj no llegan a la vez a todos los registros. Nos vamos a concentrar en los registros 1 y 2, que es realmente donde tenemos que hacer el análisis del skew. Fijaos, he pintado en la parte superior dos ciclos, dos flancos del reloj del registro 1 y en el de abajo dos flancos, dos ciclos, dos periodos del registro 2. En realidad el reloj es el mismo, pero al registro 2 llega con un skew delta que acabamos de definir. Y decimos, en el instante de tiempo 1, que está marcado ahí, se captura el primer dato en el registro de entrada y se propaga hacia el registro 2 con todos los tiempos que hemos visto. Pero en este caso, además, tenemos el tiempo no solamente de la lógica, el retardo de propagación del primer registro, sino el retardo de las líneas de interconexión que, por no hacerlo demasiado complicado, hemos supuesto que entre el registro 1 y el bloque combinacional del registro 2, el retardo de la lógica de las líneas de comunicación, las líneas de interconexión, es el mismo, pero podría no serlo. En el instante de tiempo 2 y en 4, el registro 2 captura los datos presentes en su entrada. Y en la parte inferior de la figura, lo que intentamos es analizar los datos que tiene a su entrada el registro 2, el flip-flop número 2. Por tanto, en el instante de tiempo 3, después de un tiempo que es la suma de los retardos en sus valores máximos que decíamos, el dato alcanza el registro 2. Bien, esta es la foto fija de lo que podría estar sucediendo entre ambos registros. ¿De dónde pueden venir los problemas? Claro, si nos fijamos en esto, lo que podemos observar es que el evento 3, el instante de tiempo 3, debe ser posterior al 2, ya que en caso contrario se produce una captura doble y se pierde un dato. Por tanto, la condición del Hall con skew será que el skew delta más el tiempo de Hall máximo debe ser menor igual, como decíamos, la ecuación teórica que vimos hace 2 o 3 diapositivas, a la suma de los retardos, en este caso del tiempo de propagación del primer registro en su valor mínimo, 2 veces el tiempo de las interconexiones, hemos supuesto que son iguales, y el tiempo de procesamiento, tiempo de retardo de la lógica combinacional también en su valor mínimo. Lo que estamos viendo es que el skew nos está incordiando un poco la condición de Hall, porque en la inecuación estamos sumando el skew al tiempo de Hall máximo. Todo esto para que el evento 3 sea posterior al 2, si no tendremos un problema porque vamos a perder un dato. Pero es que el evento 3 debe ser anterior al 4, ya que en caso contrario se produce una captura nula, se duplica un dato y pues no está funcionando correctamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que para que el evento 3 sea anterior al 4, tiene que ocurrir que el skew más el periodo de reloj debe ser mayor que el tiempo de propagación máximo, 2 veces el tiempo de las interconexiones, también si queréis en su valor máximo, el tiempo de la lógica combinacional en su valor máximo, el tiempo de setup en su valor máximo. En realidad, la ecuación número 1, la que afecta a la frecuencia del reloj, no se ve afectada. Fijaos lo que estamos haciendo. Estamos sumando un skew a la parte izquierda de la ecuación, con lo cual lo que estamos favoreciendo el cumplimiento de la ecuación 1. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si el skew es tal cual lo acabamos de definir, lo que tenemos que tener cuidado es con la condición de Hall, pero no con la frecuencia de funcionamiento. Podemos mantener la frecuencia de funcionamiento, pero, ojo, podemos mantener la frecuencia de funcionamiento, incluso aumentarla, disminuyendo el periodo del reloj, pero, ojo, con la condición de skew. El retardo absoluto del reloj, por tanto, es irrelevante. Lo que importa es el retardo relativo entre dos registros consecutivos. El ejemplo que vemos, la figura, que es el mismo que antes, estamos suponiendo, como decíamos antes, que el skew es un valor positivo. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que los datos y el reloj viajan en el mismo sentido, en este caso de izquierda a derecha. Y por tanto, la suma de t sub 2 más t sub 3 menos t sub 1 es mayor que 0. Y todo lo que acabo de decir en la diapositiva anterior se cumple. Es necesario diseñar obligando a que se cumpla la condición, en este caso, como decíamos, la condición de Hall, ya que de lo contrario se puede producir un mal funcionamiento. Y como decía también,
¿Se puede aumentar la frecuencia de reloj cuando hay skew? Sí, no es aconsejable. No es aconsejable. Es mejor asegurarnos de que se cumple la condición de Hall y dejar la frecuencia de funcionamiento, digamos, previamente calculada, porque depender del skew, que son retardos relativos, donde puede afectar incluso la temperatura de funcionamiento, no es adecuado. Es mejor, en este caso, saber que el skew nos favorece en la frecuencia de funcionamiento, pero en la condición de Hall nos puede perjudicar. Pero ¿qué es lo que pasa si los datos y el reloj viajan en sentidos contrarios? Y esto se produce cuando en un circuito secuencial síncrono hay una realimentación. En este caso, supongo que el reloj viaja de derecha a izquierda, pero los datos van de izquierda a derecha. Pues obviamente, t sub 3 menos t sub 1 más t sub 2 es menos que 0. Es negativo. Así que tenemos un skew negativo. Con lo cual, fijaos, si tenemos un skew negativo, la condición de Hall se ve beneficiada, porque ahora el skew más el tiempo de Hall máximo es un número más pequeño que antes. Y por tanto se cumple con mayor rigor la inecuación de la condición de Hall. Sin embargo, cuando el skew es negativo, lo que se ve perjudicada es el cálculo de la frecuencia de funcionamiento, donde en la inecuación al periodo de reloj le estoy restando el skew, no sumando, restando el skew. Por tanto, esta es otra de las razones por las cuales nunca jamás, cuando hay skew, hay que aumentar la frecuencia de funcionamiento porque haya skew. Porque si en alguna parte del circuito hay una realimentación, y esto lo vemos en esta figura simplificada, fijaos, un registro R, una realimentación hacia un multiplexor, por ejemplo, me inventa un circuito, eso hace que en realidad en ese circuito el reloj viaje de izquierda a derecha y los datos de derecha a izquierda. Por tanto, no es una buena solución aumentar la frecuencia de funcionamiento nunca porque tengamos un determinado skew, porque puede ser positivo o negativo de unas partes del circuito u en otras. ¿Cómo se suele diseñar en circuitos integrados, pero también en el diseño de placas de circuito impreso? Pues una solución es lo que se llama distribución del reloj en H-tree, en el cual bueno, lo que tenemos es los bloques están equidistantes de la fuente de reloj, por lo cual el retardo es similar en todos ellos. Los bloques deben ser suficientemente pequeños como para que el skew sea despreciable en su interior, y este método proporciona, por tanto, un skew casi nulo, pero solo es adecuado para circuitos muy regulares. Luego está una posibilidad es que se puede emplear una redistribución de reloj en forma de árbol jerárquico con los drivers de reloj que aparecen reflejados en la figura, donde el skew de cada bloque no es nulo, tiene un determinado valor, pero tiene que estar perfectamente limitado y puede estar acotado en un determinado valor. Bien, concluimos diciendo que la distribución del reloj y del reset en un diseño del tipo que sea, fundamentalmente en circuitos integrados, es muy importante, sobre todo en circuitos integrados por las altas densidades de integración, la área de los chips o la necesidad de mayores frecuencias de reloj. Es imprescindible considerar el skew en etapas tempranas del diseño. Es un problema mayor aún en arquitecturas con profundidad de lógica pequeña, y las arquitecturas autotemporizadas, como la que vimos hace una diapositiva, es desde hace mucho tiempo el futuro, pero nunca han dado resultados prácticos. Pues bien, con esto terminamos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.